Los caminos de mi pueblo. Los caminos de mi pueblo, un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los caminos de mi pueblo. Para volver a vivir. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Caminos de mi Pueblo. Hoy estaremos con el señor Orlando, que es una persona muy conocedora del tema de nuestro municipio. Esperemos le demos una calurosa bienvenida, ya que él nos va a brindar sus conocimientos de nuestro hermoso municipio. En Los Caminos de mi Pueblo nos encontramos con don Orlando Zuluaga. Él es una persona muy conocedora de la historia de nuestro municipio, pero ustedes dirán, don Orlando, ¿por qué sabe tanto? ¿Quién fue el que le enseñó o quién le contó a él? Y hoy estamos aquí para conocerlo y para que nos cuente un poquito más sobre nuestra historia. Don Orlando, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenos días, chicas, excelentemente. Don Orlando, cuéntenos un poquito su historia, usted, dónde nació para empezar, por qué este interés de mostrar la historia de la Unión. Bueno, ya lo dijo usted, mi nombre es Orlando de Jesús Zuluaga Tobón. Yo vine, a mí mis papás me trajeron a la Unión cuando había cumplido apenas los primeros 40 días de vida. De ahí hacia adelante, ya los 50 y tantos años que tengo, ya todos los he permanecido aquí en el municipio de La Unión. ¿Cómo surge este interés de historiar La Unión, de buscar datos y adentrarse uno, por ejemplo, en la parte de los archivos buscando el tema pues, del municipio de La Unión? Este libro, el primer libro que yo saqué, tiene 17 años, en el 2003. Antes de, yo me preguntaba dónde estaban los datos o dónde podía yo recopilar información para que el municipio de La Unión, o sea, uno tener un mejor conocimiento sobre él, ¿cierto? Y resulta de que no existía, o sea, no existía un documento donde uno pudiera adentrarse pues a buscar todas las temáticas del municipio. Entonces, viendo esa falencia, pues yo duré siempre varios años como con la inquietud frente a eso, porque adentrarse a una investigación del tamaño que era el reto era muy costoso, llevaba mucho tiempo, había que buscar demasiadas fuentes y de pronto a veces sin fuentes suficientes pues para uno buscar, ¿cierto? Entonces, finalmente llegó el día en que me compré una grabadorcita, le dije a un hermano mío que me acompañara porque la idea inicial era que nosotros tuviéramos una versión oficial, o sea, por ejemplo, la de los libros, la de los acuerdos, lo de las normas, leyes, pero otra también la versión de la gente del común, la gente que tiene sus vivencias, la gente que nos puede contar cómo nacían los niños, de hecho cuando no había, por ejemplo, un hospital, cómo se hicieron las vías de penetración. Entonces eso nos lo iba a contar las personas, los mayores, y yo sabiendo que había aún mucha gente de muchos años, gente de 90 años, 95, más de 80, que les tocó todo el proceso del municipio de La Unión, que tenían una experiencia y un bagaje muy importante que podían transmitir para que por medio de un libro uno le pudiera contar a la comunidad realmente cómo era la Unión. Entonces, después de que yo conseguí
mi grabadorcita, arranqué a buscar las personas mayores y empecé a preguntarles sobre la unión. Y pues con mucho agrado las personas mayores me abrieron la puerta de su casa, me invitaron a entrar y hubo una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque esas personas mayores de 80, 85 años tenían el conocimiento, pero ya lo tenían como olvidado, como no había nadie quien les preguntara, no tenían con quién conversar de ese tema. Cuando yo empecé a indagarles por sus historias, por lo que ellos tenían para contarnos, o sea, eso fue muy agradable porque fue como volverse ellos hacia el pasado. Entonces eso fue un tema pues que también a uno como investigador le facilitó las cosas, y adicional a eso le motivó porque ellos fueron contando historias y en su contar iban dando puntadas como hacia otros temas que uno inicialmente no tenía como conocimiento de ellos. Entonces todo eso fue una experiencia muy bonita. Don Orlando, ¿y qué fue lo que lo impulsó entonces a escribir los libros que al día de hoy ha escrito? Porque han sido varios y todos tienen que ver con esas distintas historias o esas distintas partes del desarrollo del municipio de La Unión. ¿Qué lo impulsó entonces usted a escribir sus libros? Sí, o sea, realmente eso fue una motivación personal, porque no existió, inicialmente no existió pues un llamado, por decir algo, de la alcaldía, de una institución o alguien que estuviera buscando un investigador para que buscara sino que eso fue una motivación personal. O sea, había esa falencia, como le mencionaba anteriormente, de historia. Entonces la idea era que a nosotros una persona de afuera no iba a venir a contarnos la historia y no iba a venir a investigarnos la historia del municipio. Entonces, por eso fue que me nació a mí. Dice, alguien tiene que dar el paso adelante y con la idea esa fue que se hizo. Y después de haber hecho los libros que he hecho sobre la historia de La Unión, ha sido muy gratificante porque yo sé que la tarea que hice se hizo bien hecha y le ha ayudado realmente al municipio a conocerse. Sí, es verdad. Y hablando ya entonces de todos los conocimientos que usted tiene de nuestro municipio, cuéntenos cómo fue el desarrollo del municipio, cómo empezó, dónde se ubicaban las primeras casas o los primeros caseríos que hubieron aquí en La Unión. Bueno, yo creo que en Antioquia, pues, en Colombia y en muchísimas partes del mundo, los municipios o los corregimientos o los caseríos van resultando por alguna casualidad, ¿cierto? Inicialmente lo que se pudo saber es que entre Sonsón, que era de hecho un municipio muy importante, y Medellín había comercio, ¿cierto? En ese entonces, si rememoramos, año de 1700 y algo, no habían vías, solamente habían caminos. Entonces ese comercio lo hacían por medio de la arguería, ¿cierto? Y aquí se llamaban productos de tierra fría, ya se traía, de Medellín se traían pues panela, arroz, manteca, o sea, lo que no se producía se comerciaba entre los dos municipios. Entonces La Unión como tal quedaba en el intermedio de esos dos trayectos. Y los arrieros, esa jornada que son si ahorita miramos el kilometraje, son algo así como 110, 115 kilómetros, los arrieros lo debían de partir en 2 o en 3 jornadas. Entonces La Unión quedaba en el intermedio de los dos comercios. Los arrieros llegaban y fueron fundando un caserío. O sea, las personas que habían alrededor sintieron la necesidad de tenerle comida, por ejemplo, a los arrieros, de tenerle donde pudieran descansar, por ejemplo, para las mulas, los bueyes, debían de tener un espacio donde ellos pudieran
también pastar y recuperar fuerzas para el otro día hacer la jornada. Así se fundó la Unión como un caserío. Ese primer caserío como tal tuvo el nombre de Vallejuelo. Y el nombre de Vallejuelo también tiene pues, una versión que habla que es que había un señor muy pobre de apellido Vallejo. Entonces, entre los mismos arrieros se encontraban en los cruces de sus tareas que hacían y fueron popularizando el nombre de Vallejuelo. Entonces ese caserío como tal quedó como Vallejuelo. Entonces podemos decir que de ahí se hizo el primer caserío, donde después le dio vida ya al municipio que tenemos. Bueno, don Orlando, entonces ¿usted cree que influyó mucho en el desarrollo de la Unión estar entre Sonsón y Medellín, que son lugares de tanta economía? Sí, definitivamente. Y no sé si más adelante podemos contar las rutas que tenían los arrieros, pero realmente ese fue el punto clave de que el municipio lograra surgir, porque realmente el municipio como tal, aquí en esa época, hablando pues de más de 200 años, realmente esto eran unas tierras baldías, donde había puro bosque, puro monte, o sea, y no había productividad, no había no había minas de oro, no había minas de sal, que la sal en su momento era un tema económico demasiado importante, y eso no lo teníamos acá. Lo único que favoreció fue el comercio entre los dos municipios, y de hecho también Sonsón y Río Negro también, pero como le digo, esos son dos vías diferentes, pero también ayudaron a potenciar pues la creación del municipio. Bueno, y usted ahorita nos mencionaba pues el nombre que se le dio a la Unión cuando era un caserío, que era Vallejuelo por el señor, pero ¿qué fue lo que cambió el nombre del municipio? ¿Quién fue el que le dio ese nombre de la Unión? ¿O qué más nombres tuvo en este transcurso de tiempo? Bueno, hay que decir que entonces el municipio se fue creando caserío, y la Unión como tal fue corregimiento de La Ceja, ¿cierto? Eso ahí en ese transcurso, o sea, porque es que el problema de Antioquia es que Antioquia fue muy congestionado, o sea, hubo muchísimas guerras en el siglo XIX, entonces hubo muchísimas o varias, digámoslo así, formas geopolíticas de la construcción, ¿cierto? Antes eran bandos entre conservadores y liberales, y de acuerdo al bando, el municipio le perteneció al Carmen, le perteneció a La Ceja. Como tal hubo también el municipio perteneció digámoslo pues, el corregimiento como tal perteneció a varios estados geopolíticos, ¿cierto? Que eso más adelante podíamos como ya entrar en ese detalle, ¿cierto? Entonces fue inicialmente corregimiento de La Ceja, ¿cierto? Después de eso ya la gente fue viendo la necesidad de tener independencia, porque usted sabe que las inversiones de un municipio se hacen como tal, principalmente en su cabecera municipal, intentando desarrollar pues su área urbana, y los corregimientos quedan un poquito relegados. Eso pasó con el municipio de La Unión. Entonces hubo varios líderes y varias personas importantes que fueron generando el comentario y creando la necesidad de que el municipio necesitaba ser municipio, ¿cierto? El corregimiento necesitaba ser municipio. En su momento, entonces hubo varios intentos. Por ejemplo, y un intento de eso se logró materializar, que fue entre 1877 y 1885, que tuvimos 7 años en que fuimos estado autónomos como municipio. Y ahí fue donde nació toda la parte
municipal, ¿cierto? Se hicieron el trazado de las calles, la capilla inicialmente, la capilla pues de la iglesia católica, la que queda aquí al lado del marco de la plaza, el cementerio, también se fundó el cementerio, empezó el municipio pues como tal a dar sus primeros pinitos. Pero entonces, ¿cuándo se decidió que se iba a hacer municipio y que se logró pues la independencia como tal? Había un tema muy importante que era dónde se iba a hacer la unión, dónde se iba a hacer, que en ese momento todavía no se llamaba la unión, sino que dónde se iba pues a conformar el municipio. Entonces había la historia habla de que había dos propietarios de los terrenos en donde estamos actualmente, don Vicente Toro y don José María Londoño Marulanda, que fueron ellos los que, uno quería que se hiciera de una manera, otros que se hiciera de otra, o sea que uno cedía un terreno y que el otro. Entonces habla la historia de que se hizo una votación y uno de los dos señores ganó. Entonces el que perdió prácticamente fue el que le colocó el nombre. Y dijo, bueno, entonces hagamos pues la unión. Y ese nombre ya se institucionalizó y ese es el que tenemos hasta hoy. Es muy buena esa historia y muy interesante pues cómo se le dio el nombre al municipio de La Unión, y muchas personas no lo conocíamos, y es bueno pues tener estos datos históricos en nuestro conocimiento siendo patriotas del municipio de La Unión. Don Orlando, hablando un poquito más aquí ya del pueblo en sí, del municipio, ¿cómo recuerda usted el parque? ¿Qué tenía de especial? Sabemos que hay grandes historias detrás del tractor que tenemos aquí en el parque, que antes no estaba en esa viga alta, sino que lo teníamos abajo donde los niños los domingos venían a jugar. ¿Qué nos puede contar usted? Bueno, sí, el parque, usted sabe que el parque es como la sala ¿cierto? La sala del municipio, así como haciendo un paralelo pues con el sitio que recoge las visitas y casi que es la parte donde se entra inicialmente a atender pues a la gente que viene de afuera, ¿cierto? Uh-huh. Debemos decir que el primer acuerdo municipal que se hizo fue casi que una intervención sobre el parque, que fue, ¿cómo le parece? O sea, el primer acuerdo habla de que se iban a sembrar 4 árboles en el parque, ¿cierto? Y de ahí hacia acá ha tenido pues como muchos cambios, muchas transformaciones, se le han hecho muchas adecuaciones y debemos decir que o sea, eso tiene también su tema largo. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos a Rafael Uribe, que también tiene sus historias en la época del 49, también tiene sus... Antes, cuando se conformó, se colocó la estatua de Rafael Uribe, después que era una estatua de cuerpo entero y era hecha no de bronce, sino que era hecho de material de concreto. Esa tiene su historia, que también es importante que la gente, si lo podemos contar más adelante, la conozca. Lo que habla usted del tractor es muchísimo más reciente, porque el municipio es un municipio agrícola y el tractor desde hace muchísimos años fue un aliado muy importante del cultivo de la papa, porque él ayudó a que el proceso del cultivo fuera más eficiente y fuera menos tedioso para los agricultores. Entonces ese tractor alrededor del año 2000 se logró plantearlo como un símbolo que estuvo aquí aquí en la parte baja, ahí donde en este momento está la fuente de agua. Ahí se colocó inicialmente ese tractor y luego en la reforma del parque hace 7 años se logró en la administración pues anterior de Alexander realmente colocarlo en una parte alta
porque si recordamos el primer tractor que hubo y que estaba casi que al acceso de los niños y de los jóvenes y de los mayores, se fue deteriorando porque todo el mundo le movía su palanca, movía la dirección, se montaban aquí y allá, entonces realmente se le dio, o sea, se le dio un uso como indebido, entonces se fue deteriorando y perdió pues el simbolismo como que debía tener. Y ya, como le digo, en esa administración se logró hacerlo colocarlo en un pedestal donde debe permanecer, creo yo, porque de todas maneras la economía principal del municipio es la agrícola y el tractor ha sido el 50% ha llevado pues mucho peso también importante en la parte de la consolidación de la economía del municipio. Sí, es verdad. Y usted nos mencionaba pues que el tractor pues es una arma fundamental aquí en la Unión, en la agricultura. ¿En qué momento nos dimos cuenta que la Unión era un lugar papero por lo de las fiestas de la papa, por todo eso que nos hace un municipio muy representativo por la papa? ¿En qué momento nos dimos cuenta que era el fuerte del municipio? Bueno, realmente eso tiene su historia. Inicialmente el municipio era maicero, o sea, hay documentos que hablan alrededor de 1929, donde hay una estadística que habla de que el municipio producía alrededor de 75.000 cargas de maíz y las cargas de papa realmente no llegaban estaban entre 20. O sea que el cultivo esencial en ese momento era el maíz. Además tenían ya ganado vacuno, hasta ovejas hubo por acá. Entonces, y una anotación importante es que de todas maneras, aquí fuimos tan maiceros que en 1938 por medio de un acuerdo municipal se instauraron las fiestas del maíz que se debían realizar en agosto, el 11 de agosto. No sé si las fiestas del maíz, las de Sonsón, realmente tengan pues todo ese antecedente y esa antigüedad, pero eso fue un acuerdo que realmente no, la historia después no habla que se hayan, o sea, supuestamente cree uno que se hayan hecho esas fiestas, pero después no hubo ningún otro acuerdo que derogara que ya no existieran fiestas del maíz y que pasáramos pues como a fiestas de la papa. Pero esa es una anécdota pues que es importante como tener en cuenta, ¿cierto? Lo del papero, o sea, hubo aquí un cultivador, un don Antonio Montoya, era español, que vino él era español y él introdujo la siembra de la papa ya como en una forma más técnica, porque anteriormente eso se hacía como en unos pequeños nidos, unos nichos. Entonces se hacía muy artesanal y sin abono, entonces el producido realmente era muy poco. Después de que vino ese señor, también impulsó, porque el cultivo que él propuso era que realmente se arara la tierra, ¿cierto? Entonces, pero eso es alrededor de la época del 50. De ahí fue donde empezó. Como empezó tanta la producción de papa, entonces si nosotros vemos que a alguien le está yendo bien con un cultivo, se ve ahora y se vio en esa época también, entonces la papa se volvió, que era muy productiva. Anteriormente daba muy pocas papas y papas muy pequeñas, y ya con el abono ya empezó a dar mucha cantidad y de muy buen tamaño y todo eso, entonces la gente se metió toda o sea, todos estos terrenos que hay aquí alrededor empezaron a tumbar monte, a romper y a hacer cultivos de papa. Entonces de ahí empezó el apogeo de la papa.
Es muy interesante esta historia, don Orlando, pues ya que esto es de las cosas que más nos representan a nosotros los unitenses. Y ya en términos más como de la política o el desarrollo que ha tenido la Unión, ¿qué nos puede contar de el primer alcalde, el consejo, cómo se llevaba esto ahora años, dónde se reunían? Sí, bueno, el alcalde, como le digo, lo nombró el primer gobernador, porque para la creación del primer alcalde, pues del municipio se necesitaba ya tener todas las instituciones, ¿cierto? Mínimo el consejo y el alcalde. Y adicional a eso también debía existir una estructura municipal, ¿cierto? Existía, por ejemplo, el tesorero, también debía existir un tesorero y también debía existir consejo con su secretario. Las primeras sesiones que hubo aquí es una pieza que hay aquí en la plaza municipal, que de hecho primero se pagaba pues como el arriendo, es en la parte donde en este momento funciona Trasunidos. Después se logró comprar esa pieza. Y después el municipio realmente fue arrancando, pero realmente muy pobre. O sea, por la parte que uno ha podido acceder pues a archivos del consejo y de la misma administración municipal, realmente los impuestos eran muy pocos. O sea, había unas tienditas, había unas herrerías que pagaban impuestos, impuestos tan simpáticos como que, por ejemplo, alguien tenía un perro y debía pagar 2 centavos por el perro, por tener un perro, o sea, ese tipo de situaciones. Pero bueno, finalmente eso hace como parte de la historia y realmente esos son, digámoslo así, como temas muy anecdóticos que quedan como para la historia, que justo eso es lo que hace, por ejemplo, un libro de esto, ¿cierto? O los libros pues de estos que se cuentan esas cosas simpaticísimas. Sí, es verdad. Y usted mencionaba mucho la economía, que eran poquitas las tiendas y estas cosas que nosotros utilizamos hoy en día, pero recordamos que en el parque antes, aquí teníamos una plaza de mercado. La gente tenía los negocios con sus propios vegetales o todos estos elementos agrícolas que vendían. ¿Quién puso esta iniciativa de hacerlo en el parque? Y también, ¿por qué terminó? Porque sabemos que tuvo un inicio y un fin. Claro, sí. Lo que pasa es que, de todas maneras, usted sabe, el punto central, como le mencionaba anteriormente, es el parque, ¿cierto? Y no habían adecuados, pues, como locales que pudieran, pues, como congregar una buena cantidad de personas, ¿cierto? Como somos realmente un pueblo eminentemente agrícola y en ese tiempo muchísimo más, entonces salía muchísima gente, casi que todos los pobladores salían al pueblo. Y entonces, ¿dónde podía caber toda la cantidad de gente? En el parque. Y la necesidad se va creando, ¿cierto? Porque muchísima gente que viene y la gente, los que tienen un espíritu como de comerciantes, saben que cuando vienen las personas y hay mucha gente, entonces hay que los que llevan la parva, los que compran la panela, los del arroz, los del mecato, los de revuelto. Entonces eso se va generando como por generación espontánea. O sea, porque simplemente un municipio en su momento adecua y dice, bueno, para la parte del comercio, hagámoslo aquí. Y de hecho también existía la parte del comercio de los animales, ¿cierto? El que venía con la vaquita, la ternerita, las gallinas, que eso se veía mucho y a uno de hecho le tocó, los que traían la cantidad de huevos para vender. Estaba el carnicero que quería que sabía que había gente que llevaba su carnita, su huesito, el famoso calambombo, que era el que utilizaban para darle sustancia a
a los caldos que hacían. O sea, entonces eso se va generando como por una generación, ¿cierto? Espontánea, digámoslo así. O sea, se habilita un espacio y la gente va, sí, o sea, como que va viendo las necesidades y ahí se. Entonces la parte del comercio como tal ahí se empieza así, ¿cierto? Ya lo de la terminación de la plaza de mercado, o sea, inicialmente debemos decir que el comercio de hecho se hacía aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Aquí al frente donde están como las cantinas, ¿cierto? Después se hizo aquí en la parte de arriba, acá ya pues más cerca de la alcaldía. Y de hecho, el comercio de la papa, cuando se logró hacer, también se hacía aquí en la plaza. Y ya terminó alrededor del 2000, que ya se logró pasar pues el comercio para la plaza de mercado, que se había constituido y se había hecho justamente para que la gente se trasladara hacia allá. Y también porque había una necesidad de unas reformas del parque, ¿cierto? Entonces, para reformar del parque se amplió un poquito hacia arriba y hacia los lados, y entonces también ya no permitía pues que el comercio como tal fluyera pues como debía fluir. ¿Y quién fue, digamos, el promotor de esta decisión de llevar la plaza de mercado abajo, donde sabemos que es el Edén? ¿Fue algún alcalde o algún líder social el que tomó esa decisión? Bueno, inicialmente hay un evento que las personas que tienen sus 30, 40 años se la recuerdan. Es que aquí hubo un alcalde que pretendió reformar el parque, y para reformarlo necesitaba pues que la gente se fuera hacia la plaza de mercado. Carlos Franco fue la persona inicial pues que tomó la primera idea de que el parque había que reformarlo, pero que para esa reforma se necesitaba que saliera pues la gente hacia la plaza de mercado. Ya después llegó Juan Carlos Vallejo, que también hizo otra reforma adicional acá. También que la parte de las legumbrerías también de hecho en esa época también se hizo un acuerdo que decía que declaraba saturado las calles pues y la plaza de legumbrerías, y que también debían ir a parar a la plaza de mercado. Pero finalmente fue cuando se logró que el parque en la época de Juan Carlos Vallejo que se formalizara pues la ampliación del parque, cuando finalmente la plaza de mercado y los comerciantes como tal, todos fueron a parar, o sea, en un intento porque eso realmente fue un intento fallido, que fueran a la plaza de mercado. Ya después eso ya no se logró pues que ese propósito, sino que ya se dispersaron por por las diferentes calles, tanto como el comercio como las legumbrerías. Sabemos pues que hay algunos negocios que sí llevan bastantes años aquí en La Unión. ¿Usted nos podría dar un término más o menos de cuánto tiempo fue antes para que empezara ya el comercio así como está hoy en día? Sabemos, por ejemplo, Samuel Gómez, aquí estas casas que tenemos al frente donde ahora es Unión Plaza, habían negocios antes que han estado mucho tiempo. ¿Usted nos puede contar más o menos cuándo fue que empezó el comercio ya a tener sus establecimientos? Bueno, sí, el comercio como tal, o sea, lo que es la parte de los víveres, lo de herramientas, o sea, hay hay un comercio esencial que siempre permanece, que es el de los víveres, ¿cierto? De hecho, aquí en la misma plaza había una tienda, aquí en la parte de arriba, que duró, no, pues que existía antes de que de hecho el municipio fuera declarado pues
como tal en 1911, ¿cierto? O sea, ahí esa parte no. Por ejemplo, cuando existían la arriería, que se necesitaban las herrerías para los caballos, la gente como trabajaba con asadón, también el asadón, los winches, los recatones, los palines, o sea, todo ese montón de cosas. Hay un comercio como tal que siempre existe. Por ejemplo, la gente que mataba, o sea, las carnicerías, por ejemplo, con su cerdo, o la carne de res también. O sea, esos son comercios que siempre existieron toda la vida, ¿cierto? Y aquí en la plaza, pues yo recuerdo de hace alrededor de casi 50 años que hay negocios, o sea, realmente que adicional anteriores a ellos no existían. O sea, aquí realmente todos son de la época mía, ¿cierto? Todos los que hay aquí. O sea, ahí, pero sí le tocó a uno conocer. Por ejemplo, una herrería que hay aquí al lado de la casa de Miguel Augusto, esa es una herrería que es alrededor de por ahí de 1900 o menos o antes. Esa existía, por eso ya no existe, o sea, simplemente está como local. Aquí hubo también un hotel, el hotel de Doña Tulia, que existió cuando yo era pues muy niño, que también servía para las personas, algunos arrieros o visitantes o personas que vendían a comerciar telas y a comerciar zapatos en su momento, o chanclas, cotizas como llamaban en su momento, ponchos, en fin, venían por aquí y ahí se quedaban en esa parte. Pero como le digo, como el comercio también, lo que la gente se colocaba antes, sus ruanas, sus chanclas, sus muleras, o sea, eso ya como eso no se demanda, entonces también los almacenes tienden a cambiar la vocación o tienden a cambiarse. O a innovar. Muchas personas, claro, se han inclinado por ir llevando a vender lo que está a la moda, por decirlo. Sí, son cosas que es lo que tiene el paso del tiempo, nos trae y nos deja muchas cosas, así como don Orlando nos puede contar sobre la iglesia municipal, el sacerdote que había, cómo eran las misas antes. Sabemos que primero estuvo la capilla, y para tanta comunidad, ¿cómo hacían las misas antes? Sí, una de las partes importantes ha sido la religiosidad, ¿cierto?, de los habitantes de la Unión y casi que de Colombia y Latinoamérica, pues que somos muy, muy católicos. En el año de 1887 que le mencionaba, de todas maneras, usted sabe que debía existir una capilla, que es la que tenemos aquí al costado a la entrada de Medellín, ¿cierto? Ahí atendían pues los oficios religiosos de los habitantes de su época. Y el pueblo fue creciendo, ¿cierto? Entonces vieron en la necesidad de hacer realmente una iglesia ya mucho más grande. Entonces ahí fue donde vieron la necesidad, empezaron a recoger, porque de todas maneras la hecha de una iglesia siempre casi que tiene como el mismo argumento y los mismos pasos. Es que se ve la necesidad, se reúne la gente, algunos donan su ternerita, su marranito, su cosita, las señoras hacen lo que llamábamos las alcantarillas, usar unas rifas, hacer las empanadas, hacer eventos para recoger dinero, y asisten otros, los oficiales que dan días de trabajo, o las personas que dicen que van a ayudar y regalan sus días de trabajo. Entonces la historia habla de que cuando se hizo la primera
O sea, la erección de municipio de 1887 arrancaron en la construcción de la iglesia que tenemos en este momento, que de hecho no es este frente que tiene, no es el frente con el que inició, porque ese era un frontis de tapia. Entonces ellos empezaron a recoger y se demoró muchos años, porque realmente esa era la obra más titánica que había en su momento, porque exigía demasiado trabajo y era muy costosa. Entonces empezaron en esa época, entre 1887 más o menos, y hay un documento en la parroquia que habla de que se terminó en 1911. Casi que ya ese lapso de tiempo sirvió para que la gente fuera construyéndola, haciéndola lentamente la iglesia, y coincidió tanto la estructura y la inauguración de la iglesia con ahora sí la erección de municipio en firme, que fue en el año 1911. Sí, es verdad, la iglesia también es algo muy importante y representativo de cada pueblo, no solamente aquí de la Unión, así también como las instituciones educativas. Sabemos que todo el mundo también necesitaba un lugar donde educarse, maestros que también pudieran tener donde educar. ¿Nos puede contar, don Orlando, dónde estuvo ubicada la primera institución de aquí de la Unión? O una escuela, me imagino que era. Claro, las escuelas existían desde siempre, o sea, porque aunque los muchachos aspiraban solo a ser primero y segundo de escuela, o al menos a aprender a sumar, a leer, escribir, a firmarse, en fin, ¿cierto? O sea, hay documentos que hablan de que en 1830 ya había escuelas, ¿cierto? Y había profesor ya de cátedra que se encargaba de dar pues las materias que en su momento se daban, ¿cierto? Y también se habla de que el municipio, después ya de que fue municipio, la parte donde está la escuela, porque hay un acuerdo del consejo que habla que se compra el terreno donde estaba funcionando la escuela municipal, que es justo esa, porque esa siempre ha existido en la parte donde está. O sea, han habido otras instituciones, por ejemplo el Colegio de la Presentación, que fue alrededor de 1950, pero ese ya era más como de no tan oficial, sino que era más de la parte de los curas, aunque de todas maneras los curas siempre han influido mucho en la parte de la educación, por el tema de que ellos pretenden, adicional a la educación, en paralelo también ir forjando y formando ciudadanos que sean católicos. Entonces también, pero como le digo, esos son temas que también uno habría que coger como más en calma y mirar cada uno de los procesos que hubo, porque de todas maneras esas instituciones se hacen en procesos muy largos de tiempo. Sí, es verdad. Igual estamos tratando como de conocer superficialmente las cosas que tiene el municipio de La Unión, sus primeras construcciones. Más adelante podremos atender a fondo cada tema y cada cosa importante que ha tenido el municipio. Por encimita podemos hablar también del teatro. Sabemos que eso fue muy antiguo y es algo que hemos tenido en el municipio hace muchos años. ¿Nos puede contar quién fue el fundador o al menos una persona que haya tenido la iniciativa de hacerlo? Bueno, en ese momento existía una institución muy importante, que era la Sociedad de Mejoras Públicas. La Sociedad de Mejoras Públicas se crea porque existe la necesidad de que, adicional a los recursos municipales, existiera una entidad que se encargara por temas importantes, como por ejemplo el ornato del parque, y que también pudiera, adicional a los recursos municipales, que pudiera trabajar solidariamente para acopiar recursos para embellecer el municipio, porque como le digo, de todas maneras el municipio necesita, cuando arrancó muy pobre, entonces necesitaban, entonces de ahí surgió, o sea, de los primeros formadores de la empresa de la Sociedad de Mejoras Públicas, ellos fueron los que se encargaron de
de mirar algo que les pudiera como brindar una entrada de recursos para ellos. Y ellos fueron los que inicialmente hicieron el teatro. ¿Con la idea de qué? ¿De qué hacer? Que sirviera el teatro para hacer presentación de películas o presentación de eventos donde pudieran congregar la gente. O sea, y ahí nació el teatro. Y el teatro se inició alrededor de 1940, un poco más, un poquito después. Y fue muy importante en su época, porque si nos acordamos, anteriormente no existía electricidad, no existía televisor, no existía internet, no había nada. Entonces ese era un punto de encuentro y un espacio donde la comunidad se reunía, conseguían recursos. Me supongo que en su momento hacían eventos. Yo sí me acuerdo de algunos eventos, pero ya alrededor de 1975 y algo, donde traían grupos importantes de música colombiana y los presentaban ahí, y todo eso servía para en nuestro momento también, cuando éramos niños, también nos tocó ir muchísimas veces a ver películas, porque cuando nosotros estábamos muy niños no existían los televisores. Aquí existían, pues se podían contar con los dedos de la mano los televisores que existían. Entonces, para nosotros que no teníamos acceso a un televisor, el teatro era espectacular, porque allá íbamos, allá se hacían presentaciones todos los días, y el domingo se hacía el matiné a las 3 de la tarde, y por la tarde se presentaba la otra película. Entonces el teatro fue realmente como una ventana muy importante, porque usted sabe que uno con las películas tenía acceso a mirar otras culturas, otros países, todo, el mundo exterior casi que entraba por las películas que nosotros podíamos ver en ese teatro. Es verdad, así como el teatro era un lugar de cultura, de encuentro, también supongo que debían tener algún lugar para el deporte. No es una mentira que a todo el mundo le gusta la actividad física por uno o por otro lado. A los que les gusta montar bicicleta, jugar balón, voleibol, básquetbol, son deportes de mucho tiempo. ¿Usted nos puede hablar, don Orlando, de pronto del Coliseo Municipal, o qué otro lugar tenían, una placa de encuentro para hacer deporte? Bueno, toca usted un tema pues importante, pero es un tema muy reciente, porque de hecho, lo que la gente hacía antes, ¿cómo se divertía? Solamente se divertía con los juegos callejeros. Usted jugaban balero, las famosas bolas, jugaban canicas, eso eran las cosas. ¿Por qué? Porque aquí cancha de fútbol no existía. Bicicleta realmente había pocas. Baloncesto no había, tal vez había una cancha que era la cancha de allá, donde el colegio de la Presentación, pero eso era un acceso muy restringido y muy microfútbol, por ejemplo, no. De hecho, alrededor de 1975, 78, la pelea de los jóvenes era justo pelear por esos espacios donde ellos pudieran jugar fútbol, porque aquí no había. Aquí en algunas escuelas, por ejemplo en Las Acacias, en Pantalio, aquí en el mismo pueblo, aquí donde los Jaramillos, existían unos potreros donde la gente iba y se reunía, pero como un espacio del orden municipal, donde la gente dijera, este espacio está destinado para el fútbol, para el microfútbol, para el baloncesto. No lo había, realmente no lo había, y como le digo, se jugaban, era como los juegos tradicionales, y entonces a uno sí le tocó conocer todo el proceso de
de las canchas que hay en este momento aquí en el municipio, las de fútbol, la de la placa también. Cuando, a ver, la placa, porque allí donde está el Coliseo, toda esa parte del Coliseo, o sea, aquí tenemos la parte frontal donde está la escuela y al fondo donde está el colegio, ¿cierto? En la parte de atrás, alrededor de 1964-65, se adecuó ahí un espacio donde sí se jugaba fútbol. Pero ¿qué pasó con ese espacio? Que el colegio empezó a demandar crecimiento. Entonces, ¿qué hicieron las administraciones de su época? Simplemente cogieron ese espacio del colegio y lo prolongaron hacia allá. Entonces, la cancha de fútbol quedó convertida en la mitad, que era un espaciecito ahí. Después llegó ahí en toda la esquina donde está el Coliseo, en toda la esquina, se hizo un parque infantil, y en ese momento se le robó otro espacio a la cancha de fútbol. Entonces ya quedó fue un potrerito ahí pequeñito donde la gente no alcanzaba ni para la demanda que existía, eso no alcanzaba. Es verdad, entonces así como el Coliseo, supongo que el Josam, que también es algo muy representativo de la Unión, debe ser no muy antiguo. No sé si tuvo la oportunidad de conocer al señor que fundó el Josam, o si supo quién fue el que le dio como esta importancia o el arranque de inaugurar el Josam. Bueno, para hablar del Josam hay que hablar del profe, porque él me dio clase a mí, fue el profesor de Joaquín Eli Sánchez. Él es un personaje que vino aquí muy importante, un tipo muy activo, muy dinámico, muy entrón, y una persona muy inteligente. Él vino aquí y muy amante del deporte, exageradamente amante del deporte. Él en su momento, yo que fui deportista, nosotros teníamos muy pocos recursos, y él era una persona que venía y peleaba con las administraciones para que nos dieran transporte, para que nos dieran uniforme, para que nos facilitaran la canchita del liceo, que ya en su momento ya existía, que esa nos tocó de hecho nosotros ayudar a hacerla, porque nos tocó cargar adobe, concreto, cemento, revolver mezcla para hacerla desde que de hecho estábamos en la escuela. Entonces nos tocó pues en el área del deporte también ayudar al progreso del municipio. Entonces, siguiendo con el profe Joaquín Eli, entonces él despertó pues la vena política, y entonces cogió y él se lanzó al Consejo Municipal, y en su momento fue concejal. Pero infortunadamente, pues por cosas de la violencia que nos tocan aquí a este municipio, y nos ha tocado a todos estos pueblos de Colombia y ciudades, infortunadamente la violencia se los llevó. Pero en los alumnos que fuimos de él, y en personas que ya en su momento eran ya pues representantes de la clase política, le surgió la idea como hacerle una conmemoración, ¿cierto? Y valorar pues todo el esfuerzo que él había hecho para que el deporte en el municipio surgiera. Entonces, en su momento, el alcalde Juan Carlos Vallejo tenía la idea de hacerle esa conmemoración. Yo recuerdo que en este momento, donde está el Josam, donde está el parque, la plaza de mercado, el parque Futures y el centro de acopio, eso ahí fue una explotación de caolín que fue donada por Sumicol, y yo en su momento fui tesorero cuando en ese momento, o sea, después de la donación de ellos, de Sumicol, se empezó a hacer la explanación, o sea, se cogió y se llenó todo ese hueco, porque eso era un hueco, o sea, después de haber sacado todo el caolín, eso quedó un hueco
que también tiene su historia porque ahí murió personas ahogadas, niños ahogados. Entonces se hizo toda la explanación ahí, que cuando yo era tesorero nos tocó de hecho hacer esa con el extinto pues el don Gustavo López, que fue el que hizo pues la explanación ahí, que destinó recursos para hacerse. Entonces cuando ya vino Juan Carlos, desde la administración de Carlos Franco se había empezado a hacer una organización ya más ahí, y ahí se le habían, porque como eso era tan inmenso, entonces un alcalde empezaba a hacer una cosa y otro continuaba, hasta que en su momento se materializó, ya fue con Juan Carlos Vallejo, con todos los antecedentes pues, de los alcaldes que le menciono, y se logró ya hacer una inauguración en forma de ese Parque Josán, y se institucionalizó, y de ahí hacia acá ya, ese ha sido como la parte de donde se ha hecho pues el deporte del fútbol como tal, en su mayoría, y que hasta ahora de ahí hay surgido deportistas, de hecho, que han estado pues en equipos profesionales. Bueno, igual don Orlando es una persona de mucho conocimiento, que es una persona muy valiosa de la Unión, ya que conoce mucha historia, y lo vamos a seguir teniendo en una próxima oportunidad en Los Caminos de mi Pueblo. Esperamos en la próxima ocasión poder investigar y conocer a fondo las fiestas de la papa, así que los esperamos en un próximo capítulo, y le pedimos a don Orlando que se despida de la comunidad y de los televidentes. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, a todos los televidentes, a usted, Lina, por darnos este espacio. Este espacio es muy importante porque los jóvenes de ahora, la juventud, necesita conocer realmente todo lo que ha pasado en el municipio, y todos los pasos que se han necesitado para que realmente el municipio llegue y esté en el momento actual, ¿cierto? Entonces es muy importante, y como le digo, y siempre a la orden, y aquí estaremos contando muchísimas más historias de la creación del municipio, anécdotas, cuentos y muchísimas cosas más. Nos vemos en un próximo capítulo. Los Caminos de mi Pueblo. Los Caminos de mi Pueblo, un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los Caminos de mi Pueblo. Para volver a vivir.